A los 68 años, vendí la empresa que construí de la nada por $58 millones. ¿Te lo puedes creer? Para celebrarlo, llevé a mi hijo, Patricio, y a su esposa, Sabina, al restaurante más lujoso de la ciudad. Patricio estaba todo sonrisas, brindando por mi éxito. Y entonces, cuando pensó que no estaba mirando, el muy cabrón intentó eliminarme. Pero lo que no sabía era que alguien más lo vio todo. Y esa simple advertencia puso en marcha toda una cadena de acontecimientos para desmantelar su mundo entero, pieza por pieza. Espera un segundo. Antes de continuar, revienta ese botón de suscribirte y déjame saber qué hora es donde estás en los comentarios. Este restaurante era uno de esos lugares donde se podía oír caer un alfiler. Lo único que se oía era el elegante tintineo de la platería sobre los platos y la gente hablando en voz baja, como si no necesitaran gritar para que se les oyera. Al otro lado de la mesa, Patricio y Sabina estaban montando un espectáculo. Sus sonrisas eran demasiado grandes, sus cumplidos demasiado suaves. Me miraban como si fuera una celebridad, como si lo hubieran ensayado en el coche de camino allí. 58 millones, papá, dijo Patricio, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creerlo. La copa de vino parecía que se iba a romper en su mano. ¿Te puedes imaginar siquiera tanto dinero? Es una locura. Todo gracias a ti, a todo lo que has hecho. Yo me limité a asentir, tomando un sorbo de mi jugo de arándano. Podía saborear la mentira en sus palabras. Era un sabor familiar, amargo y desagradable. Durante 40 años, me partí el lomo construyendo Cabello Logistics, empezando con un camión destartalado y la idea de que podía hacerlo mejor que nadie. Recuerdo las noches que no dormí, la grasa debajo de las uñas, la constante preocupación que me carcomía por dentro. Construí esa empresa con trabajo duro y haciendo lo correcto, dos cosas que Patricio nunca entendió. Él vio los 58 millones, pero nunca vio lo que costó llegar hasta ahí. Sabina se estiró y puso su mano sobre la mía. Su piel estaba helada y su tacto fue rápido. Estamos muy orgullosos de ti, borrego. Ahora puedes relajarte por fin. Disfruta de lo que has ganado. Déjanos cuidarte. Ese déjanos cuidarte quedó flotando en el aire. No sonaba a una oferta, sino a una amenaza. Miré a mi hijo, intentando encontrar al niño que recordaba, el que solía ir conmigo en mi primer camión, agarrando un coche de juguete. Pero ese niño se había ido. Ahora solo tenía esa mirada fría y codiciosa en sus ojos. Mi difunta esposa, Kaylee, lo vio hace años. Recuerdo que estaba de pie junto a la ventana después de que Patricio pidiera dinero otra vez, con una mirada triste. «Ten cuidado, borrego», me dijo. «Te ve como un banco, no como un padre». En aquel entonces pensé que estaba siendo demasiado dura con él. Ahora, sentado en este lugar elegante, sus palabras resonaban en mi cabeza como si supiera que esto iba a pasar. La conversación siguió. Solo un montón de cosas sin sentido. Preguntaron por mi salud, pero no esperaron a que respondiera. Hablaron de sus planes, un viaje a Europa, un coche nuevo, como si fuera un hecho que podían permitírselo ahora. Estaban gastando mi dinero antes de que siquiera llegara a mi cuenta. Sentí ese dolor familiar en el pecho, esa decepción que siempre aparecía cuando estaba cerca de mi hijo. Esperaba que esta noche fuera diferente, que esta gran victoria me consiguiera por fin algo de respeto de verdad. Pero me equivoqué. No era un padre celebrando con su familia, era un cajero automático con patas. Después de que quitaran los platos, Patricio se levantó, sonriendo. «Sabina, cariño», dijo, extendiendo su mano, «están tocando nuestra canción. ¿Quieres bailar?» Era una canción vieja, una lenta de antaño, solo otro espectáculo, otra forma de intentar demostrarme lo felices que eran. Sabina asintió dulcemente, y se fueron a la pista de baile cerca del piano. Los observé moverse juntos, balanceándose como si fueran profesionales. Desde lejos, parecían perfectos. Pero yo sabía la verdad. Había pagado las deudas de juego de Patricio 3 veces. Había confirmado la hipoteca de su mansión. Su vida perfecta era una broma, todo pagado por mí. Volví a mirar mi bebida, solo jugo de arándano. Mi médico me había dado la ley después de mi último chequeo. Tu corazón es fuerte, borrego, pero no es a prueba de balas. No más whisky. Ahora estás en el tren del jugo de arándano. Era un pequeño precio a pagar por una vida más larga, una vida que pensaba vivir. Fue entonces cuando lo vi. Un guardia de seguridad con un uniforme impecable se acercaba a mi mesa.
Era mayor, tal vez en sus 60 y tantos, de pie derecho y con la mirada de que no se le escapaba nada. Caminaba con un propósito, mirándome fijamente. Se detuvo junto a mi silla, inclinándose como si tuviera un secreto. «Señor Cabello», dijo, con voz baja y firme, «no quiero asustarlos, señor». Hizo una pausa, mirando a la pista de baile y luego de nuevo a mí. Pero estaba de pie cerca de la barra. Vi a su hijo. Cuando volvía a la mesa hace unos minutos, pensó que nadie lo veía. Lo vi verter algo de una botellita en su jugo. Todo se detuvo, la música se desvaneció, las copas dejaron de tintinear. Lo único que podía oír era mi corazón latiendo con fuerza. Miré al hombre cuya placa decía Tirso. Parecía preocupado, pero podía decir que estaba diciendo la verdad. No me asusté. He pasado por demasiadas cosas para perder la calma ahora. Una sensación fría me recorrió el cuerpo, como agua helada. Miré hacia abajo al vaso que tenía en la mano. El jugo rojo, que se suponía que era bueno para mí, ahora parecía veneno. Cada parte de mí quería tirarlo, gritarle a mi hijo, armar un escándalo, pero no hice nada de eso. Me limité a mirar a Tirso y ambos lo entendimos. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Eso fue todo lo que necesitó. Se irguió, se tocó el sombrero y se alejó, desapareciendo entre las sombras. Mi mente daba vueltas, juntando cosas que había ignorado durante años. La impaciencia de Patricio, sus constantes preguntas sobre mi testamento, su enfado cuando dije que iba a vivir 20 años más. No se trataba solo del dinero. Era algo peor. No solo quería mi dinero, quería que me muriera. El chico que crié, el niño que amé, acababa de intentar matarme por mi herencia. Era un pensamiento tan retorcido que me quedé sin aliento por un segundo. Pero tenía sentido. Los 58 millones no eran una celebración, eran una sentencia de muerte. Justo entonces, la canción terminó. Vi a Patricio y a Sabina volver a la mesa, riendo. Parecían tan normales, tan felices. Mi propio hijo caminando hacia mí con una sonrisa después de intentar envenenarme. La sensación fría en mi interior se convirtió en otra cosa, algo duro y afilado. Era determinación. Cuando se sentaron, hice la actuación de mi vida. Me agarré el estómago, dejando escapar un gemido. «Sabina, tu padre es un actor terrible», se rió Patricio. Negué con la cabeza, poniendo cara de dolor. «No, no es eso», dije, forzando la voz para que sonara débil. «Mi estómago se ha acalambrado. Un problema viejo, creo que tengo que irme a casa». Sabina puso cara de preocupación. «Dios mío, Borrego, ¿necesitas un médico? Déjanos llevarte a casa». «No, no», dije agitando la mano. Esto era importante, no podía dejar que se me acercaran. «Se me pasará, solo necesito tumbarme. Ya he llamado a un Uber, está esperando fuera». Patricio se levantó, ayudándome a salir de la silla. Su mano en mi brazo, sentí como si me quemara. «¿Estás seguro, papá? No nos importa». «Estoy seguro», dije. Me agarré a la mesa y entonces accidentalmente tiré el jugo de arándano. El líquido rojo se derramó por todo el mantel blanco como sangre. «Ups, qué torpe soy», dije. Mientras estaban ocupados llamando a un camarero, agarré la servilleta que había empapado la mayor parte del jugo. Estaba pesada y húmeda. Mientras fingía limpiarme los pantalones, la doblé y la metí en mi bolsillo. Era mi única prueba. No esperé a que dijeran nada más. Me di la vuelta y me alejé lo más rápido que pude. No miré atrás. No quería verlos sonreír, sabiendo que pensaban que habían ganado. 15 minutos después, estaba en la parte de atrás de un coche silencioso, las luces de la ciudad borrándose en rayas de color a través de la ventana. Mi mano todavía estaba en mi bolsillo, agarrando la servilleta húmeda. El olor dulce y empalagoso del arándano llenaba el aire. Todavía no sentía rabia, ni siquiera tristeza. Eso vendría después. Ahora mismo, todo lo que sentía era una claridad profunda y escalofriante. Me habían tendido una trampa esta noche, pero mientras sostenía la prueba en mi mano, sabía que ellos eran los que ya estaban atrapados. Esto no era el final, era el principio. El Uber me dejó a unas cuadras de mi casa, desapareciendo en el río de tráfico nocturno. Me quedé un momento bajo el brillo naranja de una farola, la servilleta húmeda y doblada pesando en el bolsillo de mi abrigo. Mi casa estaba a la vuelta de la esquina, sus luces cálidas un faro familiar en la oscuridad, pero no podía ir allí.
Todavía no. Mi casa era un lugar de recuerdos lleno de los fantasmas de una vida que ahora me daba cuenta de que era una mentira cuidadosamente construida. Las fotos en la repisa de la chimenea, las vacaciones familiares, los cumpleaños, todo se sentía manchado, como una hermosa pintura ahora cubierta por una fina capa de veneno. Ir a casa ahora sería admitir la derrota, dejar que el dolor y el shock me abrumaran. No podía permitirme eso. El dolor era un lujo, lo que necesitaba era certeza. Caminé contra la corriente de la ciudad, alejándome de las tranquilas calles residenciales y hacia las luces duras e impersonales del centro. La noche estaba viva con un tipo diferente de energía aquí. Las sirenas aullaban a lo lejos. El zumbido de la ciudad era un zumbido constante y sin emociones. Se adaptaba perfectamente a mi estado de ánimo. Necesitaba esterilidad, necesitaba hechos, necesitaba un lugar donde la verdad se midiera en partes por millón, no en matices de amor y traición. Conocía un lugar, un laboratorio de diagnóstico privado escondido en un edificio médico, uno que anunciaba servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para clientes adinerados que valoraban la velocidad y la discreción. Cabello Logistics solía tener un contrato con ellos para las pruebas de drogas de los empleados. Entré por las puertas de cristal automáticas a un vestíbulo que estaba silencioso y frío. El aire olía a antiséptico y ozono. Un joven estaba sentado detrás de un grueso cristal, su rostro iluminado por el resplandor de un monitor de computadora. Levantó la vista, con una expresión neutral. Saqué la servilleta húmeda de mi bolsillo. Estaba sellada dentro de una bolsa de plástico que había sacado de un bote de basura callejero. La coloqué en el mostrador en la bandeja de transacciones. Necesito una prueba toxicológica completa de esto, dije, con voz firme, sin revelar nada de la confusión que sentía por dentro. Necesito saber todo lo que contiene, orgánico e inorgánico. Necesito que esté hecho esta noche. El dinero no es un problema. El técnico, cuya etiqueta decía Blas, simplemente asintió. Deslizó la bandeja hacia atrás, examinó la muestra con desapego profesional y comenzó a escribir en su computadora. Un panel de toxicología de prioridad, uno será caro, señor. Solo hazlo, dije, sacando mi tarjeta de crédito. Pasó la tarjeta, me deslizó un formulario y señaló una línea en la parte inferior. Necesitaré un número de contacto o un correo electrónico para enviar los resultados encriptados cuando estén listos. Debería tardar unas 3 o 4 horas. Escribí mi dirección de correo electrónico privada, devolví el formulario y me di la vuelta para irme. Había una pequeña y estéril sala de espera, pero no podía sentarme allí. No podía quedarme quieto, necesitaba seguir moviéndome. Encontré un pequeño restaurante abierto toda la noche a una cuadra de distancia, el tipo de lugar que se sentía fuera del tiempo. Pedí un café negro que no tenía intención de beber y me senté en una cabina junto a la ventana, observando cómo se desarrollaba la vida nocturna de la ciudad. Mi mente comenzó a funcionar, procesando la situación con la misma lógica metódica que utilicé para construir mi negocio. Mi primer instinto, el instinto de cualquier ciudadano, era llamar a la policía, denunciar el crimen, pero inmediatamente descarté la idea. Un informe policial crearía un registro público. La historia se filtraría a la prensa. Podía ver los titulares ahora. El magnate de la logística Borrego Cabello, envenenado por su propio hijo. Mi nombre, el nombre de mi empresa, mi legado. Todo estaría para siempre ligado a este único y sórdido acto de traición. El recuerdo de Kaylee sería arrastrado por el barro. Se convertiría en un espectáculo público, un festín para los tabloides y los columnistas de chismes. No, este no era un crimen que pudiera curarse con un juicio público y una sentencia de prisión. Este era un cáncer profundo y maligno dentro de mi propia familia. Requería no las esposas de un policía, sino el bisturí de un cirujano, una escisión privada, precisa y radical. Pensé en el pasado, buscando las señales que debía haber pasado por alto. Vi a Patricio de niño, un niño que podía mentir con un rostro plácido e inocente. Recordé que culpó al hijo del vecino por una ventana que había roto, una mentira a la que se aferró, incluso cuando se enfrentó a la verdad. Recordé sus años de adolescencia, la serie de artículos prestados y no devueltos, la indiferencia casual por la propiedad o los sentimientos de otras personas. Yo lo había llamado descuido, inmadurez. Le había puesto excusas diciéndome a mí mismo que lo superaría. Kaylee lo había sabido mejor,
Había intentado advertirme. Había sido un tonto cariñoso, esperanzado, pero en última instancia ciego. El pensamiento más escalofriante era el frasco. Tirso, el guardia de seguridad, había sido específico, un pequeño frasco. Eso significaba que este no era un acto impulsivo de ira. Esto era premeditado. Mi hijo, mi único hijo, había investigado mis problemas de salud. Había adquirido una sustancia específica. Había llevado ese frasco al restaurante con un propósito claro y singular. Había esperado el momento adecuado, un momento de distracción, para convertir una cena de celebración en una ejecución. Me había sonreído, había brindado por mi salud, todo mientras sabía que acababa de entregar mi sentencia de muerte en mi vaso. La pura frialdad, la absoluta falta de alma, era lo que realmente me aterraba. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un correo electrónico. El asunto era una cadena estéril de números, un ID de archivo de caso. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Respiré hondo. Abrí el archivo encriptado y comencé a leer. El documento estaba lleno de nombres químicos y jerga técnica, pero había un resumen en la parte superior escrito en inglés sencillo para el cliente. Mis ojos escanearon las palabras. Sustancia detectada, tartrato de metoprolol. Concentración, 2.500 miligramos por cada 100 mililitros. No conocía el nombre, pero seguí leyendo. El técnico había añadido una nota clínica. El metoprolol es un betabloqueante comúnmente recetado para afecciones cardiovasculares. La dosis terapéutica estándar es típicamente de 25 a 100 miligramos. La concentración detectada es exponencialmente mayor. Para un individuo con una afección cardíaca preexistente, la ingestión de esta dosis casi seguramente induciría un infarto agudo de miocardio en 1 o 2 horas, cuyos síntomas serían virtualmente indistinguibles de un ataque cardíaco fatal de origen natural. Un ataque al corazón, así es como habría parecido. El hijo afligido, la muerte trágica pero no del todo inesperada de un hombre de negocios envejecido, era el asesinato perfecto. Cerré el teléfono. El café frente a mí se había enfriado. Una parte pequeña y desesperada de mí se había aferrado a la esperanza de que todo fuera un error, un malentendido, una broma terrible y elaborada. Pero esa esperanza se había ido ahora, borrada por la fría y dura ciencia en la pantalla. El documento era un certificado de defunción que afortunadamente no había sido necesario. Miré por la ventana del restaurante. Los primeros indicios del amanecer comenzaban a suavizar los bordes de la ciudad. Un nuevo día estaba comenzando. No sentía ira ni rabia. Esas emociones eran demasiado calientes, demasiado caóticas. Lo que sentía era una calma profunda y helada, el tipo de calma que llega cuando se eliminan todas las incertidumbres y solo queda la verdad brutal e inevitable. Mi hijo había intentado matarme, y ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. El tiempo para llorar al hijo que había perdido había terminado. Era hora de lidiar con el monstruo en el que se había convertido. Volví a coger mi teléfono, pero no marqué el 911. Marqué el número privado de mi abogada, Brunella Gallegos. Era hora de reunir a mi ejército. Salí del restaurante y caminé. El cielo estaba cambiando del profundo color negro tinta de la noche a un púrpura magullado, la primera señal de un amanecer del que me sentía completamente desconectado. La ciudad todavía estaba mayormente dormida, pero mi mente estaba bien despierta, zumbando con una energía fría y eléctrica. Cada paso sobre el pavimento era deliberado, cada respiración era medida. El shock se había quemado, dejando atrás un núcleo de pura e inflexible resolución. Sabía a quién tenía que llamar. Solo había una persona en la que confiaba para navegar por la tormenta que se avecinaba. Me detuve en una esquina tranquila y marqué su número privado de memoria. Sonó 2 veces. Una voz, clara y aguda incluso a esta hora intempestiva, respondió: Gallegos. Brunella, soy Borrego. Necesito verte ahora. No hubo vacilación, ni confusión somnolienta en su voz, solo aceptación inmediata. Mi oficina. En 30 minutos. La línea se cortó. Su oficina estaba en el piso 40 de una torre de vidrio y acero que dominaba toda la ciudad. Cuando llegué, el edificio estaba en silencio, el vestíbulo principal vacío, excepto por un solitario guardia de seguridad. Pero el ascensor privado a su piso funcionaba con mi tarjeta de acceso, tal como ella había dicho que lo haría. Las puertas se abrieron no a un área de recepción,
sino directamente a su oficina personal. Estaba de pie junto a la ventana del piso al techo, una silueta contra el horizonte que se iluminaba lentamente, una taza de café a medio beber en su mano. Brunella Gallegos tenía cerca de 40 años, con la mirada firme de su padre y una mente que se movía más rápido que la de nadie que hubiera conocido. Su padre, Aníbal, había sido mi mejor amigo, mi socio en los primeros días imposibles de la empresa. Conocía a Brunella desde que era una niña pequeña con coletas y un feroz amor por la discusión. La vi crecer, la vi aprobar el examen de abogacía con los máximos honores, y cuando Aníbal falleció, ella asumió su papel como mi asesora legal, mi confidente y lo más parecido que tenía a una hija. Era familia, forjada en décadas de historia compartida y absoluta confianza. «Borrego», dijo, volviéndose de la ventana. Sus ojos, agudos y analíticos, escanearon mi rostro. «Parece que has pasado por una guerra». «La guerra apenas está comenzando», respondí. No perdí tiempo con cumplidos. Me senté en una de las sillas de cuero frente a su gran escritorio de caoba y le conté todo. Comencé con la cena en el restaurante, la conversación forzada, las sonrisas falsas. Relaté las palabras del guardia de seguridad, una historia que no se sentía menos loca contándola por segunda vez. Luego deslicé mi teléfono por la superficie pulida del escritorio, el informe del laboratorio aún abierto en la pantalla. Lo recogió, su expresión enriqueciéndose mientras leía las palabras clínicas y brutales. Dejó el teléfono con cuidado, con los nudillos blancos. Me miró, y en sus ojos vi no solo la indignación de una abogada, sino la furia personal de un ser querido. Ese hijo de... Susurró las palabras, un silbido bajo y peligroso. Finalmente lo hizo. Finalmente cruzó la línea, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, un resorte de energía comprimida. Bien, la primera llamada es al fiscal de distrito. Lo despertaré yo misma. Tendremos una orden de arresto para Patricio antes de que salga el sol por completo. Intento de asesinato premeditado. Con este informe de laboratorio y el testimonio del guardia, es un caso abierto y cerrado. Levanté una mano. No. Dejó de caminar y me miró fijamente. No, Borrego. Intentó matarte. ¿Y qué pasa entonces?, pregunté, con voz tranquila pero firme. Titulares. Un juicio público. El nombre de Cabello arrastrado por el barro durante meses, tal vez años. Todo lo que construí, todo lo que Kaylee y yo representamos, reducido a una sórdida historia de crímenes reales. Mi legado se convierte en mi hijo, el asesino. ¿Es eso una victoria, Brunella? Se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando mi rostro. Ella entendió. No se trataba de lo que era legal, se trataba de lo que era correcto. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó, suavizando su voz. «Esto no se trata de castigo, se trata de una corrección, un ajuste permanente e irreversible de la realidad. La prisión es demasiado fácil. Es un final que no merece. Quiero quitarle lo único por lo que estaba dispuesto a matar. Quiero quitarle el dinero, todo. Quiero que se despierte un día y se dé cuenta de que todo su mundo, el mundo que estaba tan seguro de que iba a heredar, ha desaparecido». Una sonrisa lenta y peligrosa tocó los labios de Brunella. Era la misma sonrisa que solía poner su padre cuando estaba a punto de superar a un competidor. «Ya veo», dijo. «Este no es un caso criminal, es una demolición. De acuerdo, Borrego. Si vamos a hacer esto, lo hacemos a mi manera. Necesitamos más que este informe de laboratorio. Necesitamos una imagen completa. Necesitamos saber todo sobre ellos. Cada dólar que deben, cada amigo que tienen, cada secreto que guardan. Necesitamos mapear toda su vida para poder encontrar los puntos precisos para aplicar presión». Caminó hacia su computadora portátil, sus movimientos ahora llenos de un propósito feroz. «Conozco una empresa, ex agentes del FBI y ex agentes del IRS. Son discretos como fantasmas y viven para este tipo de trabajo. Pueden averiguar qué marca de pasta de dientes usa Sabina desde 3 estados de distancia. Tendré un equipo sobre ellos al amanecer. Investigarán cada rincón de las vidas de Patricio y Sabina. Tendremos un informe financiero y personal completo en una semana». Asentí. «Bien, mientras ellos investigan, yo haré mi parte». Brunella levantó una ceja. «¿Qué es la parte que esperan que interprete?», expliqué. «El padre afligido, el anciano despistado. Necesitan creer que su plan casi funcionó,
que tuve un pequeño problema de salud y nada más. Para que se descuiden, necesitan sentirse seguros. Necesitan creer que el premio todavía está a su alcance. Le conté sobre la llamada telefónica que estaba anticipando de Patricio y la idea que ya había plantado en su cabeza. Mencioné que estaba creando un gran fideicomiso familiar. Voy a dejarles pensar que ese sigue siendo mi principal objetivo. Les dejaré ver la herencia justo delante de sus narices. La sonrisa de Brunella se ensanchó. Deja que su codicia los haga estúpidos. Es una estrategia clásica por una razón. Siempre funciona. Miró una foto enmarcada en su estantería. Era ella, una adolescente sonriente, de pie entre mí y su padre en un barco de pesca. Mi padre siempre decía que eras mejor jugador de póker que él, dijo suavemente. Me dijo que siempre sabías cuándo aguantar, cuándo retirarte y cuándo apostar todo. Miré la foto, sintiendo una punzada de pérdida. Aníbal habría sabido qué hacer. También dijo que eras más inteligente que nosotros dos juntos. Tenía razón. Recuerdo cuando tenía unos 10 años, recordó Brunella, con los ojos distantes por un segundo. Tú y mi padre estaban en nuestra sala de estar, extendiendo los planos del primer gran almacén en el suelo. Estabas tan emocionado, y recuerdo haber visto a Patricio. Debía tener unos 12 años, sentado en la esquina de la habitación. No estaba prestando atención, simplemente estaba rompiendo metódicamente los brazos de una de sus figuras de acción, uno por uno, porque estaba aburrido. Dejamos que ese recuerdo flotara en el aire, un pequeño y oscuro presagio del pasado, una advertencia que todos habíamos fallado en atender. De acuerdo, dijo Brunella, su voz volviendo al presente. El plan está establecido. La fase 1 es la recopilación de información. La fase 2 es la trampa. Tú los mantienes tranquilos y distraídos. Déjame manejar el resto. Mientras volvía a su computadora, sus dedos volando sobre el teclado, caminé hacia la ventana. El sol era ahora una línea naranja brillante en el horizonte. La ciudad de abajo estaba despertando, 1.000.000 de luces comenzando a atenuarse, mientras la luz del día tomaba el control. No sentía alegría ni satisfacción, solo el peso sombrío y pesado del propósito. Mi hijo había comenzado una guerra cuando vertió ese veneno en mi vaso, pero aquí, en esta oficina, 40 pisos por encima del mundo dormido, su padre y su ahijada estaban construyendo la máquina de su derrota. El sol estaba saliendo en el primer día del resto de su vida, y no tenía idea de que ya había terminado. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente, mientras estaba sentado en mi estudio con una taza de café negro, mi teléfono vibró. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Patricio. Lo dejé sonar 4 veces, una vacilación deliberada para enmascarar el hecho de que había estado esperando esta llamada con absoluta certeza. Finalmente contesté, componiendo mi voz para que sonara un poco cansada, un poco frágil. Hola, dije, con mi voz un poco más débil de lo habitual. ¿Papá? Oh, gracias a Dios que contestaste. La voz de Patricio al otro lado era una sinfonía de preocupación fabricada. Era una actuación magistral, tengo que admitirlo. Sonaba sin aliento, frenético. Estaba tan preocupado, Sabina y yo. No hemos pegado ojo en toda la noche. No hemos parado de llamar, pero solo saltaba el buzón de voz. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Fuiste al hospital? Podía oír las preguntas rápidas por lo que eran. No una indagación sobre mi bienestar, sino una búsqueda desesperada de información. Necesitaba saber si su plan había fallado o si había sido descubierto. Estaba sondeando en busca de cualquier indicio de sospecha. Me recosté en mi silla, el cuero gastado crujiendo suavemente, y me preparé para darle la respuesta que tan desesperadamente quería escuchar. Tranquilo, hijo. Estoy bien, dije con una suave risita, como restando importancia a su preocupación. Solo un pequeño susto, eso es todo. Vi a mi médico esta mañana. Hice una pausa, dejándolo colgado de las palabras. Dijo que no era más que un caso grave de indigestión. Toda esa comida rica, las salsas, mi estómago no es lo que era. El médico dijo que a veces puede sentirse como si fuera real, mucha presión en el pecho, pero me hizo algunas pruebas. Mi corazón está bien. Casi podía sentir la ola de alivio que llegaba a través del teléfono, una exhalación silenciosa. La tensión en su voz se relajó de inmediato. No estaba escuchando mis palabras, estaba escuchando la ausencia de sospecha y la había encontrado. La historia era plausible, era simple, lo hacía inocente. ¿Indigestión? ¿Estás seguro de que eso es todo lo que fue? Insistió,
Una última comprobación para estar seguro. Te fuiste con tanta prisa. Estabas tan pálido. El médico está seguro, y yo también, dije, dejando que una nota de finalidad entrara en mi tono. Mi cuerpo no es la máquina bien engrasada que era antes, Patricio. Supongo que es algo a lo que tengo que acostumbrarme. Suspiré, un sonido largo y cansado que había practicado en mi cabeza. Era un suspiro diseñado para sonar como un hombre que contemplaba su propia mortalidad, un hombre que pronto estaría pensando en su legado. Este era el momento, la apertura perfecta. Sabes, hijo, comencé, con mi voz más suave ahora, más reflexiva, ese pequeño episodio de anoche realmente me hizo pensar. Llegas a mi edad y te das cuenta de que el tiempo no es una garantía. Necesitamos asegurarnos de que las cosas estén en orden. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó, con un nuevo matiz en su voz. La falsa preocupación había desaparecido, reemplazada por una curiosidad aguda y centrada. Dejé pasar unos segundos de silencio, como si estuviera reuniendo mis pensamientos. He estado hablando por teléfono con Brunella Gallegos esta mañana, dije, dejando caer su nombre deliberadamente. La mención de mi abogada le daría a mis siguientes palabras el peso de la autoridad legal. Hemos estado discutiendo mi patrimonio. Esa venta, 58 millones, cambia las cosas, las complica. Correcto. Sí, por supuesto, dijo Patricio rápidamente, su voz ahora goteando anticipación. Y he decidido, dije, entregando el cebo con perfecta precisión casual, que la mejor manera de manejarlo es establecer un fideicomiso familiar significativo, uno muy grande. Quiero asegurarme de que tú y Sabina estéis bien atendidos. Quiero asegurar que este dinero sea una bendición para nuestra familia durante generaciones, no una carga. Brunella está redactando los documentos mientras hablamos. Silencio. Durante 5 segundos completos, hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Podía oír los engranajes girando en su cabeza. Casi podía sentir la codicia abrumando todos los demás pensamientos, todos los demás miedos. El intento fallido de asesinato, la llamada cercana, la persistente ansiedad se habían evaporado en un instante, reemplazados por la deslumbrante y hermosa promesa de una fortuna legalmente vinculante e inquebrantable, un fideicomiso. Finalmente tartamudeó, con la voz cargada de una emoción apenas disimulada. Papá, eso es increíble. No tienes que hacer eso. Estamos bien. Su protesta fue tan débil, tan transparente, que casi daba risa. Era la negativa educada de un hombre al que acababan de entregar las llaves del reino. Y ahí estaba. El anzuelo estaba puesto, la línea se tensó. El pez había picado el cebo, el señuelo, el plomo, todo. Tonterías, dije calurosamente, interpretando el papel del patriarca benevolente. Eres mi único hijo. ¿Para quién más haría esto? Este es mi legado, asegurar tu futuro. Eso es todo lo que me importa ahora. Yo no sé qué decir, dijo, y por primera vez creo que estaba diciendo la verdad. Su mente estaba tan llena de signos de dólar que no podía formar un pensamiento coherente. Ya estaba gastando el dinero. Ya estaba viviendo en el futuro por el que había estado dispuesto a matar, un futuro que ahora creía que se le estaba entregando en bandeja de plata. No digas nada, dije, con voz suave, solo mantente cerca. Brunella necesitará que tú y Sabina vengan a firmar algunos documentos preliminares en una semana más o menos. Hablaremos más entonces. Por ahora, necesito descansar. Este anciano está más cansado de lo que pensaba. Por supuesto, papá, descansa. Y gracias. De verdad, gracias. Colgué el teléfono y lo coloqué suavemente sobre el escritorio. El silencio del estudio volvió a entrar. Miré la pantalla oscura, mi reflejo un tenue fantasma en su superficie. No sentía alegría, ni triunfo, solo una satisfacción sombría y escalofriante. La actuación fue un éxito. Había utilizado su propia codicia monstruosa como un arma contra él, y había funcionado perfectamente. Ahora era un participante dispuesto, incluso ansioso, en mi plan. Se sentía seguro, se sentía victorioso. Estaría buscando un bolígrafo para firmar su nombre, no buscando sombras en las esquinas. Había ganado tiempo, tiempo para que los investigadores de Brunella investigaran, tiempo para que yo construyera la trampa perfecta e inescapable. El juego ahora se estaba jugando en mis términos, según mis reglas, y mi hijo no tenía idea de que ya había perdido. Pasó una semana.
Fue la semana más tranquila y disciplinada de mi vida. Pasé mis días con una calma deliberada, casi meditativa. Respondí a las llamadas de Patricio que llegaban a diario, ahora llenas de una calidez empalagosa y aduladora. Preguntaba por mi salud, por mi apetito, por mis conversaciones con Brunella. Cada pregunta era una sonda suave, una comprobación nerviosa para asegurarse de que la gallina de los huevos de oro seguía poniendo sus huevos. Interpreté mi papel a la perfección, el padre anciano, gratificado por la repentina avalancha de afecto de su hijo, completamente ajeno a la corriente que lo arrastraba hacia abajo. Le dije que Brunella estaba trabajando en las complejidades, que estas cosas llevan tiempo. Fue paciente, por supuesto que lo fue. ¿Qué es otra semana de espera cuando crees que 58 millones de dólares es el premio al final? Mientras yo lo alimentaba con tranquilizadoras seguridades, los investigadores de Brunella se movían como tiburones a través de las turbias aguas de la vida de mi hijo. Al octavo día, llegó un correo electrónico de Brunella. El asunto era una sola palabra: informe. El cuerpo del correo electrónico estaba vacío, salvo por un archivo PDF fuertemente encriptado adjunto. Lo abrí, y la tranquila calma que había cultivado tan cuidadosamente fue reemplazada por un nudo frío y duro de disgusto en la boca del estómago. El documento no era solo un informe financiero, era un retrato de una vida vivida en un estado de absoluta y temeraria desesperación. Comenzó con un resumen que me dejó sin aliento. Deuda total no garantizada, $750,000. Esto se distribuyó a través de una vertiginosa variedad de tarjetas de crédito, una docena de ellas, cada una de ellas al límite de su capacidad. American Express Centurion, tarjetas negras Visa, con nombres que prometían exclusividad y prestigio. Me desplacé por los estados de cuenta detallados. Se leían como una vida de fantasía. Hoteles de 5 estrellas en el Caribe, una juerga de compras de $10,000 en una boutique en Milán, una sola cena en la ciudad de Nueva York que costó más que el primer coche que tuve. Era un estilo de vida de deseos de champán y sueños de caviar, todo construido sobre una base de plástico y promesas rotas. Pero eso fue solo el principio. Seguí leyendo. Tenían un Porsche Cayenne, arrendado para ella, y un BMW M5 para él, cuyos pagos mensuales eran astronómicos. Estaban atrasados 3 meses en ambos. Los avisos de recuperación ya estaban siendo enviados. Poseían una extensa casa en una comunidad cerrada, la imagen misma del éxito suburbano, una casa para la que yo les había dado el pago inicial como regalo de bodas, creyendo que construirían una vida allí, una familia. Ahora vi que habían sacado una segunda hipoteca sobre la propiedad hace 2 años, pidiendo prestado contra el capital que les había regalado. La habían desangrado. Ahora estaban 90 días atrasados en ambas hipotecas. El proceso de ejecución hipotecaria estaba a punto de comenzar. Se puso peor. Los investigadores habían descubierto una serie de préstamos personales con altos intereses. Estos no eran de bancos, eran de prestamistas privados, el tipo de personas que no envían cartas educadas cuando te pierdes un pago. El total llegó a otro $500,000. Estos eran préstamos contraídos para pagar otros préstamos, un acto de malabarismo frenético y desesperado para evitar que toda la ilusión se derrumbara. Se estaban ahogando. El gran total, cuando todos los números fueron contabilizados, fue asombroso. Patricio y Sabina, mi hijo exitoso y su encantadora esposa, tenían más de $2 millones en deudas. No solo estaban viviendo más allá de sus posibilidades, estaban viviendo en una realidad financiera completamente diferente, un mundo de fantasía apuntalado por mentiras y apalancado hasta la médula. Me recosté en mi silla, con los números nadando ante mis ojos, y de repente el intento de asesinato, el frasco de veneno, el plan a sangre fría, todo se enfocó en un nuevo y aterrador foco. Había pensado que se trataba de codicia simple, fea e impaciente. Me había imaginado que querían acelerar su herencia para financiar una vida de aún mayor lujo. Pero me equivocaba. No se trataba de financiar un sueño futuro, se trataba de escapar de una pesadilla presente. Los $58 millones no eran una bonificación, no eran un premio gordo, eran una línea de vida. Era lo único que podía salvarlos del colapso catastrófico de todo su mundo. La ejecución hipotecaria, las recuperaciones, los prestamistas peligrosos exigiendo el pago de sus deudas. Todo estaba a punto de derrumbarse sobre ellos.
No solo estaban desesperados por mi dinero, estaban aterrorizados. Eran animales acorralados, y un animal acorralado hará cualquier cosa para sobrevivir. La realización se asentó sobre mí, fría y pesada como una lápida. Este no era un crimen pasional o un simple acto de avaricia, era una decisión de negocios, una evaluación de riesgos fría y calculada. En sus mentes, la recompensa potencial, borrar $2 millones de deuda y obtener acceso a millones más, superaba con creces el riesgo de ser atrapados. Mi vida se había reducido a un número en un balance, y habían decidido que era hora de cobrarlo. Volví a mirar el informe, los nombres de los restaurantes, las marcas de diseño, los lugares exóticos. Era una vida hueca y vacía, una actuación para un público que no existía. Habían construido una hermosa casa de naipes en el borde de un acantilado, y el viento estaba comenzando a soplar. Habían apostado todo a la creencia de que yo moriría pronto, ya sea por la mano de la naturaleza o por la suya. Un nuevo tipo de ira comenzó a hervir dentro de mí. Era diferente del shock y la traición iniciales. Esta era una furia fría y precisa. Mi hijo no solo había intentado matar a su padre, había tomado cada regalo, cada oportunidad, cada acto de amor que le había dado, y lo había retorcido en un arma para ser utilizada contra mí. Había utilizado mi generosidad para financiar el mismo estilo de vida que ahora amenazaba con destruirlo, y había decidido que mi muerte era el precio de su salvación. Cerré el archivo. La primera pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Ahora entendía su motivo, no solo con mi corazón, sino con la lógica fría y dura de un balance, y era mucho más feo de lo que jamás podría haber imaginado. Reenvié el correo electrónico a Brunella con una simple nota: los cimientos están podridos. Sigue investigando. Si el primer informe de los investigadores fue un puñetazo en el estómago, el segundo, que llegó 4 días después, fue una daga en el corazón. Había pasado esos días en un estado de furia fría, procesando la pura escala de la desesperación financiera de mi hijo. Pensé que había entendido el motivo, pensé que había visto el fondo, pero me equivocaba. Había niveles de traición más profundos y oscuros que aún no había imaginado. El correo electrónico de Brunella estaba de nuevo marcado con una sola palabra: actualización. Abrí el archivo adjunto, y esta vez no era una hoja de cálculo de deudas y morosidades. Era una colección de notas de campo, resúmenes de entrevistas y transcripciones de archivos de audio del equipo de investigación. Habían estado investigando las actividades recientes de Patricio y Sabina, tratando de entender cómo planeaban usar el dinero que estaban tan seguros de que iban a recibir. Mis ojos se posaron en los nombres de varias galerías de arte de alta gama en Nueva York, Boston y Chicago. Sentí un nudo de confusión. ¿Qué tenía que ver nada de esto con ellos? Entonces vi el nombre del primer contacto: Sabina Cabello. Comencé a leer la transcripción de una llamada telefónica grabada legalmente por un investigador que se hacía pasar por asistente de galería. La voz de Sabina, como se describe en las notas, era suave, culta y llena de una tristeza cuidadosamente ensayada. Sí, mi nombre es Sabina Cabello, decía la transcripción. Mi suegro es Borrego Cabello. Puede que conozca su empresa, Cabello Logistics. Hacía una pausa, dejando que el nombre y la riqueza implícita se asentaran. Desafortunadamente, la salud de Borrego ha empeorado. Está en camino de irse, me temo, y estamos tratando de poner sus asuntos en orden. Es un momento difícil para la familia. Mis manos comenzaron a temblar. En camino de irse, estaba hablando de mí como si ya fuera un fantasma. La transcripción continuaba. Mi difunta suegra, Kaylee, era una ávida coleccionista de arte. Dejó una pequeña pero significativa colección de pinturas estadounidenses de la posguerra. Mi suegro me ha encargado que me encargue de la disposición de la colección. Quiere que se haga discretamente, una venta privada a un coleccionista exigente. Prefiere evitar la publicidad y los honorarios de una gran casa de subastas. Quiere asegurarse de que el legado de ella encuentre un buen hogar. Tuve que dejar de leer. Aparté mi silla del escritorio y caminé hacia la pared de mi estudio. Colgado allí estaba el primer cuadro que Kaylee y yo compramos juntos. Era un pequeño paisaje de un artista joven y desconocido que habíamos conocido en una feria callejera. No teníamos dinero para ello. En realidad no. Lo pagamos en 5 cuotas. Recuerdo el día que lo llevamos a nuestro pequeño apartamento. El rostro de Kaylee estaba iluminado con una alegría tan pura que casi dolía mirarla. Lo colgó en la pared y dijo: «Ahí está,
Esa es nuestra ventana al mundo que vamos a construir, Borrego. Mi mirada se dirigió a otro cuadro, un lienzo grande, caótico y abstracto de azules vibrantes y naranjas ardientes. Lo había comprado la semana en que fue declarada libre de cáncer después de su primera larga y brutal batalla contra la enfermedad. Así es como se siente la recuperación, me había dicho, con la mano en la mía, un desastre hermoso, aterrador y maravilloso. Cada cuadro en mis paredes era un capítulo de nuestra vida juntos. La colección no era una inversión, no era un activo, era el alma de Kaylee representada en óleo y acrílico. No solo coleccionaba arte, coleccionaba sentimientos, momentos, triunfos y tristezas. Su espíritu vivía en las pinceladas, en los colores, en la misma tela de los lienzos. Volví al escritorio y me obligué a seguir leyendo. El informe detallaba cómo Sabina había enviado fotografías de alta resolución de los cuadros a las galerías, fotografías tomadas con su teléfono subrepticiamente durante las visitas que había hecho a mi casa en los últimos meses. Esas visitas en las que me traía sopa, ahuecaba mis almohadas y preguntaba por mi salud con esa misma preocupación falsa y empalagosa. Durante todo el tiempo, no estaba visitando a un miembro de la familia, estaba inspeccionando el lugar. Estaba haciendo un inventario del alma de mi esposa, preparándose para venderla al mejor postor. Los investigadores habían visitado una de las galerías en persona. El propietario de la galería recordó su conversación con Sabina. Dijo que su suegro estaba fallando rápidamente. Citaba el informe. Afirmó que era la única heredera de la colección y quería establecer un valor de referencia para el patrimonio. Fue muy clara en que todo debía mantenerse estrictamente confidencial hasta que, como dijo, lo inevitable sucediera. Lo inevitable, mi muerte. Cerré los ojos, los vi, Patricio y Sabina caminando por mi casa, sus ojos escaneando las paredes, sin ver los recuerdos, sin ver el amor, sin ver a Kaylee. Solo vieron etiquetas de precios, miraron una vida de pasión y vieron una forma rápida de pagar sus tarjetas de crédito. Miraron el legado de mi esposa y vieron un pago inicial para un nuevo Porsche. El intento contra mi vida había sido por dinero, mi dinero. Esa fue una traición que estaba empezando a comprender a un nivel lógico, pero esto se sentía diferente. Esto era una profanación, esto era un acto de borrado. No solo estaban tratando de matarme, estaban tratando de aniquilar la memoria de mi esposa, de liquidar su espíritu por dinero en efectivo. Y Patricio, mi hijo, se había quedado de brazos cruzados y había dejado que esto sucediera. Había dejado que su esposa, este buitre con ropa de diseño, rodeara el legado de su propia madre. Era cómplice de cada mentira, de cada insinuación susurrada sobre mi salud fallida. Esta fue una traición tan profunda, tan monstruosa, que eclipsó todo lo demás. No solo estaba robando a su padre, estaba robando la tumba de su propia madre. La ira fría y analítica que había sentido por sus deudas fue ahora consumida por una furia blanca y justa. Esto ya no era un juego estratégico de ajedrez, esto era una guerra santa. Los 58 millones de dólares eran solo dinero, era papel. Pero la colección de Kaylee, eso era sagrado, y se habían atrevido a profanarla. Miré el último cuadro que había comprado, un paisaje marino sereno, casi etéreo, que colgaba frente a mi escritorio. Es tan pacífico, Borrego, solía decir. Se siente como volver a casa. Mi determinación se endureció en algo parecido al acero templado. El hombre que se había sentado en el restaurante, el padre que había llorado por su hijo perdido, se había ido. La parte de mí que había esperado alguna explicación, alguna astilla de redención para Patricio, murió en ese momento. No se puede redimir un alma que ya ha sido vendida. Cogí el teléfono y llamé a Brunella. Contestó al primer toque. Recibí el informe, dije. Mi voz era diferente ahora. Toda la debilidad, toda la fragilidad fingida se había ido. Era la voz del hombre que había construido un imperio de la nada, la voz que no había usado en años. Borrego, lo siento mucho, comenzó. No lo sientas, la interrumpí. Prepárate, he terminado de reunir información, he terminado de jugar. Ya no quiero solo corregirlos, Brunella. Quiero construir un muro de consecuencias tan alto y tan grueso que nunca más vean la luz del día. Quiero borrarlos. Pensé que la ira que sentía por la traición de la memoria de Kaylee era la etapa final. Creí que mi determinación ya había sido forjada en su forma final. Me equivocaba. Había un último informe que vendría del equipo de Brunella y cambiaría la naturaleza de mi ira de un fuego furioso
a un bloque de hielo sólido. Llegó al día siguiente. El asunto era simple. Informe final. Abrí el documento, y la primera página era un escaneo de alta calidad de un formulario legal. Era un poder notarial médico, un documento que otorgaba plena e irrestricta autoridad a un tal Patricio Cabello para acceder a todos y cada uno de los registros médicos y tomar decisiones críticas de salud en nombre de su padre, Borrego Zabello. Mi firma estaba al final de la página, una escritura familiar y confiada, excepto que no era mi firma. He firmado mi nombre en cientos de miles de documentos en mi vida, desde contratos multimillonarios hasta simples tarjetas de cumpleaños. Conozco cada curva, cada ángulo, cada imperfección sutil. La firma en ese documento era una falsificación magistral. Era una imitación casi perfecta, lo suficientemente cercana como para engañar a cualquier empleado o administrador de hospital que no estuviera buscando una mentira. Pero era una mentira. Nunca había firmado tal documento. Nunca, ni siquiera en mis peores pesadillas, había considerado darle a mi hijo ese tipo de poder sobre mi vida. Las notas del investigador debajo de la imagen eran breves y escalofriantes. El documento había sido archivado en el departamento de registros de mi hospital principal hace 3 meses. 3 meses. Esto no era un impulso reciente y desesperado. Este era un plan a largo plazo, puesto en marcha mucho antes de que la venta de la empresa fuera siquiera finalizada. Había estado preparando el terreno durante meses. Mientras me desplazaba a la siguiente página, el verdadero horror de su plan comenzó a revelarse. Los investigadores habían citado los registros de acceso del hospital. El informe detallaba cada archivo que Patricio había solicitado y recibido utilizando ese documento falsificado. Mi historial cardíaco completo, los resultados completos de mi última prueba de esfuerzo, una lista detallada de mis recetas, incluyendo sus dosis y efectos secundarios conocidos, y mis alergias documentadas. Había obtenido un plano operativo completo de las fragilidades específicas de mi cuerpo, pero los investigadores no se habían detenido ahí. Habían seguido las migas de pan digitales. La sección final del informe detallaba el historial de búsqueda en Internet de una serie de teléfonos desechables y ordenadores de bibliotecas públicas, todos rastreados hasta mi hijo. Los términos de búsqueda se presentaron en una simple lista con viñetas, una cronología de un asesinato que se estaba planeando. Cómo obtener los registros médicos de un padre. Fármacos de acción rápida que inducen ataques cardíacos. Beta-bloqueantes insípidos de venta libre. Dosis letal de metoprolol para un hombre de 90 kilos con antecedentes cardíacos. Cómo fingir una muerte natural. ¿Una autopsia mostrará una sobredosis de metoprolol? Leí la lista 2 veces, luego una tercera vez. Las palabras simplemente colgaban allí en la página, duras e innegables. Esta era la prueba irrefutable. Esta era la última pieza faltante del rompecabezas. Conectaba todo. El documento falsificado era cómo obtuvo el conocimiento. Las búsquedas en Internet mostraban su intención, y el informe del laboratorio del restaurante era la prueba de su ejecución. Me recosté, y por primera vez, el alcance completo y monstruoso de sus acciones quedó claro. Esto no era solo un hijo que intentaba matar a su padre por dinero. Este era un estratega ejecutando un plan meticulosamente investigado. Había estudiado mis registros médicos de la misma manera que un general estudia un mapa del territorio enemigo, buscando el punto preciso de debilidad para lanzar su ataque. Había abordado mi asesinato con la precisión clínica y desapegada de un científico que resuelve una ecuación. Mi vida era una variable que necesitaba eliminar. La intimidad de esto fue lo que me rompió. Había tomado la información más privada sobre mi existencia, los mismos datos que los médicos utilizaban para mantenerme con vida, y la había convertido en un arma contra mí. Era la perversión definitiva del vínculo entre un padre y un hijo. Se supone que un hijo es un protector, un guardián en la vejez. Mi hijo se había convertido en mi asesino. En ese momento, cualquier sentimiento persistente que tuviera por él, cualquier fantasma del niño que solía ser, se convirtió en cenizas y se desvaneció. El hombre que había hecho esto no era mi hijo. Era un extraño, un depredador frío y calculador que me miraba y veía no a un padre, sino a un obstáculo. La conexión emocional, el cordón que me había unido a él durante 40 años, se rompió por fin e irrevocablemente. La ira se había ido ahora, reemplazada por algo mucho más frío y mucho más peligroso, una profunda y vacía certeza. No había más preguntas,
No había más dudas, solo quedaba el final del juego. El tiempo de la investigación había terminado. El tiempo de la acción estaba aquí. Cogí el teléfono. No necesitaba buscar el número de Brunella. Marqué. Contestó inmediatamente. ¿Lo viste?, preguntó, con la voz tensa de rabia. Lo vi, respondí. Mi propia voz era tranquila, firme y desprovista de cualquier emoción. Era la voz que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato, la voz que usaba cuando estaba a punto de ganar. Tenemos todo lo que necesitamos. El cuadro está completo. ¿Qué quieres hacer, borrego? Es hora de fijar la reunión, dije. Reserva la sala de conferencias principal para el próximo martes. Diles que es la firma formal del fideicomiso familiar Cabello. Diles que vengan preparados para celebrar. Hice una pausa, mirando por la ventana el cielo azul claro. Es hora de la lectura del testamento, por así decirlo, excepto que lo único que planeo darle a mi hijo es la verdad, cada pieza condenatoria de ella. El día de la reunión llegó bajo un cielo color pizarra. Estaba de pie junto a la ventana, en la sala de conferencias de Brunella en el piso 40, mirando hacia abajo a la ciudad. Los coches eran como pequeños insectos metálicos, cada uno moviéndose con un propósito, completamente inconsciente del evento tranquilo y trascendental que estaba a punto de tener lugar en lo alto. La sala en sí estaba diseñada para el poder. Una larga mesa de caoba oscura, pulida hasta un brillo de espejo, reflejaba la luz gris del exterior. 12 sillas de cuero con respaldo alto estaban como centinelas silenciosos e imponentes. Este no era un lugar para charlas familiares. Este era un lugar donde se hacían fortunas y se rompían futuros. Brunella y yo habíamos estado allí durante una hora, preparándonos. No hablamos mucho, no necesitábamos hacerlo. Cada paso había sido coreografiado, cada documento revisado 3 veces. Sobre la mesa frente a su silla había una pila ordenada de 5 carpetas azules gruesas. Para cualquier otra persona, parecerían papeleo legal estándar. Para nosotros, eran un arsenal. Los ajustó ligeramente, alineando sus bordes con perfecta precisión. Era el gesto tranquilo y metódico de un cirujano que disponía sus instrumentos antes de la primera incisión. A las 10 de la mañana en punto, la puerta se abrió. Patricio y Sabina entraron y trajeron consigo una ola de energía triunfante que se sentía extraña en la sala solemne y tranquila. Estaban vestidos para la ocasión. Patricio llevaba un traje a medida que nunca había visto antes, y Sabina estaba con un vestido brillante y de aspecto caro, una salpicadura de color en contraste con los tonos apagados de la sala. Estaban radiantes, irradiando una especie de felicidad maníaca y vertiginosa que proviene de una victoria largamente esperada. «Papá», resonó Patricio, con una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. Se acercó y me abrazó. Era la primera vez que iniciaba un abrazo en 20 años. Me quedé perfectamente quieto, con los brazos a los costados, soportando el contacto. Se sentía como ser abrazado por un extraño, su tacto una violación que hizo que mi piel se erizara. Olía a colonia cara y a codicia. Sabina estaba justo detrás de él, dándome un beso en la mejilla. «Borrego, te ves maravilloso», gorjeó, con los ojos brillantes. «¿Ves? Te dijimos que un poco de descanso era todo lo que necesitabas». Su mirada pasó de mí y se fijó en la pila de carpetas sobre la mesa, un parpadeo de pura y descarada avaricia. Estaba allí y se fue en un segundo, pero lo vi. Saludaron a Brunella con un aire casual, casi despectivo. «Brunella, me alegro de verte», dijo Patricio, ya moviéndose para tomar asiento. Para ellos, ella era simplemente la ayuda, la funcionaria legal que procesaba su ganancia inesperada. No tenían idea de que estaban mirando a la arquitecta de su ruina. Se sentaron al lado opuesto de la mesa, una imagen perfecta de una pareja feliz a punto de hacerse fabulosamente rica. Se tomaron de la mano, entrelazando sus dedos. Sabina no podía dejar de sonreír, sus ojos moviéndose continuamente entre mi rostro y las carpetas azules. Patricio se recostó en su silla, afectando un aire de mando casual, como si esta sala, esta mesa, esta fortuna ya fueran suyas. «Bueno», dijo, frotándose las manos, «el gran día, la firma del fideicomiso familiar Cabello. Tiene un buen sonido, ¿no es así, cariño?» «Suena a un legado», respondió Sabina, con voz suave y reverente. Los observé como un científico observando un espécimen bajo un microscopio. Estudié sus expresiones, su lenguaje corporal,
la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaban del futuro, un futuro construido sobre mi muerte, un futuro que nunca llegaría a suceder. Una extraña especie de calma se asentó sobre mí. Sentí un profundo desapego, casi fuera del cuerpo. Estaba memorizando este momento, esta escena final y fugaz de su dichosa ignorancia. Esta era la última vez que los vería sonreír. Brunella, siempre profesional, les ofreció café o agua. Ambos aceptaron agua, su emoción les daba sed. Mientras el asistente servía, Patricio ya estaba hablando de planes. Estábamos pensando en un viaje a las islas griegas para celebrar, dijo, mirándome. Deberías venir, papá, te mereces unas verdaderas vacaciones. Eso es muy considerado de tu parte, hijo, dije, con voz uniforme. La sala quedó en silencio cuando el asistente se fue. La pesada puerta se cerró tras ella con un aire de finalidad. El sonido pareció resonar en el espacio tranquilo. Era el sonido de una cerradura que gira, el sonido de la trampa que se activa. Brunella se sentó, con su postura perfecta, su expresión ilegible. Colocó sus manos planas sobre la mesa, enmarcando la pila de carpetas. Miró directamente a Patricio, luego a Sabina, su mirada manteniéndolos durante un largo e incómodo momento. La energía vertiginosa en la sala comenzó a agriarse, reemplazada por el primer indicio de inquietud. Gracias a ambos por venir, comenzó, con su voz nítida y clara, cortando el silencio. Antes de proceder a cualquier firma, hay algunos elementos preliminares en la agenda que necesitamos abordar. Su tono era puramente de negocios, pero la mirada en sus ojos era algo completamente diferente. Era la mirada de un depredador que sabe que la caza ya ha terminado. La sonrisa de Patricio vaciló, solo por un segundo. La mano de Sabina se apretó sobre la suya. El aire se volvió denso, pesado con verdades tácitas. La actuación había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. Brunella dejó que el silencio en la sala se extendiera durante un largo momento. Juntó sus manos sobre la mesa, su expresión tan tranquila e ilegible como una estatua de mármol. Patricio y Sabina se inquietaron, sus sonrisas triunfantes comenzando a parecer máscaras frágiles. Gracias a ambos por venir, dijo de nuevo, con su voz cortando limpiamente a través de la tensión. Como dije, hay algunos elementos preliminares que abordar antes de cualquier firma. Alcanzó la carpeta superior de la pila. El suave sonido de su apertura fue antinaturalmente fuerte en la sala tranquila. Deslizó un solo documento a través de la mesa pulida hacia ellos. Era el informe del laboratorio. Artículo 1, declaró Brunella, con voz desprovista de emoción. Este es un informe toxicológico de un laboratorio privado certificado realizado sobre una muestra recuperada de la mesa de su padre en el restaurante Grand View hace 2 semanas. Los ojos de Patricio se dirigieron hacia el papel. Su rostro se puso rígido. Brunella no necesitaba dejar que lo leyera. Ya conocía el contenido de memoria. Detalla una concentración de tartrato de metoprolol, aproximadamente 25 veces la dosis terapéutica estándar, una dosis que las notas del laboratorio indicarían. Y cito, virtualmente seguro que induciría un infarto de miocardio fatal en un paciente con antecedentes cardíacos conocidos del señor Cabello. Sabina miró el papel, luego a su marido, con la confusión luchando con el horror naciente en su rostro. Patricio no la miró, no podía. Solo miró las palabras condenatorias en blanco y negro. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, Brunella ya había abierto la segunda carpeta. Artículo 2. Anunció, deslizando un grueso estado financiero a través de la mesa para aterrizar junto al primero. Este es un informe completo de su situación financiera actual, un resumen consolidado de todos los activos y pasivos. Hizo una pausa, dejándolos absorber la portada. Detalla 2 hipotecas morosas, múltiples embargos de vehículos pendientes y una deuda no garantizada combinada de $2.340.000. También señala que los procedimientos de ejecución hipotecaria de su casa estaban programados para comenzar el próximo mes. El color se fue del rostro de Sabina. El último de su brillo alegre se extinguió, reemplazado por una palidez enfermiza y pastosa. Su mano, que había estado descansando sobre la de Patricio, retrocedió como si se hubiera quemado. La fantasía se había evaporado. La fea realidad ahora estaba sentada sobre la mesa entre ellos. Yo, no entiendo, tartamudeó Sabina mirándome. ¿Qué es esto? Brunella la ignoró. Ya estaba abriendo la tercera carpeta. Artículo 3.
Esta es una transcripción de una llamada telefónica realizada por usted, Sra. Cabello, a la Galería de Arte Holloway en Nueva York. Los ojos de Brunella, fríos y afilados como trozos de hielo, se fijaron en los de Sabina. Leyó de la página con un monótono plano. Mi suegro, Borrego Cabello, su salud ha empeorado. Está en camino de irse, me temo. Me ha encargado que me encargue de la disposición de la colección en silencio. Patricio finalmente miró a su esposa, su expresión una mezcla de incredulidad y acusación. Había sabido de la deuda, pero pude ver que esto era nuevo para él. Esta era su propia traición privada. Y finalmente, dijo Brunella, bajando la voz, artículo 4. Abrió la última carpeta y deslizó el contenido sobre la creciente pila de evidencia. Una copia de un poder notarial médico falsificado archivado en el Hospital General Northwood hace 3 meses y un registro correspondiente de búsquedas en Internet realizadas desde teléfonos desechables para frases incluyendo, pero no limitado a, dosis letal de metoprolol y cómo fingir una muerte natural. La ira se había ido ahora, reemplazada por algo mucho más frío y mucho más peligroso. Una profunda y vacía certeza. No había más preguntas, no había más dudas, solo quedaba el final del juego. El tiempo de la investigación había terminado. El tiempo de la acción estaba aquí. Cogí el teléfono. No necesitaba buscar el número de Brunella. Marqué. Contestó inmediatamente. ¿Lo viste?, preguntó, con la voz tensa de rabia. Lo vi, respondí. Mi propia voz era tranquila, firme y desprovista de cualquier emoción. Era la voz que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato, la voz que usaba cuando estaba a punto de ganar. Tenemos todo lo que necesitamos. El cuadro está completo. ¿Qué quieres hacer, Borrego? Es hora de fijar la reunión, dije. Reserva la sala de conferencias principal para el próximo martes. Diles que es la firma formal del fideicomiso familiar Cabello. Diles que vengan preparados para celebrar. Hice una pausa, mirando por la ventana el cielo azul claro. Es hora de la lectura del testamento, por así decirlo, excepto que lo único que planeo darle a mi hijo es la verdad, cada pieza condenatoria de ella. El día de la reunión llegó bajo un cielo color pizarra. Estaba de pie junto a la ventana en la sala de conferencias de Brunella, en el piso 40, mirando hacia abajo a la ciudad. Los coches eran como pequeños insectos metálicos, cada uno moviéndose con un propósito, completamente inconsciente del evento tranquilo y trascendental que estaba a punto de tener lugar en lo alto. La sala en sí estaba diseñada para el poder. Una larga mesa de caoba oscura, pulida hasta un brillo de espejo, reflejaba la luz gris del exterior. 12 sillas de cuero con respaldo alto estaban como centinelas silenciosos e imponentes. Este no era un lugar para charlas familiares. Este era un lugar donde se hacían fortunas y se rompían futuros. Brunella y yo habíamos estado allí durante 1 hora, preparándonos. No hablamos mucho, no necesitábamos hacerlo. Cada paso había sido coreografiado, cada documento revisado 3 veces. Sobre la mesa frente a su silla había una pila ordenada de 5 carpetas azules gruesas. Para cualquier otra persona, parecerían papeleo legal estándar. Para nosotros, eran un arsenal. Los ajustó ligeramente, alineando sus bordes con perfecta precisión. Era el gesto tranquilo y metódico de un cirujano que disponía sus instrumentos antes de la primera incisión. A las 10 de la mañana en punto, la puerta se abrió. Patricio y Sabina entraron y trajeron consigo una ola de energía triunfante que se sentía extraña en la sala solemne y tranquila. Estaban vestidos para la ocasión. Patricio llevaba un traje a medida que nunca había visto antes, y Sabina estaba con un vestido brillante y de aspecto caro, una salpicadura de color en contraste con los tonos apagados de la sala. Estaban radiantes, irradiando una especie de felicidad maníaca y vertiginosa que proviene de una victoria largamente esperada. «Papá», resonó Patricio, con una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. Se acercó y me abrazó. Era la primera vez que iniciaba un abrazo en 20 años. Me quedé perfectamente quieto, con los brazos a los costados, soportando el contacto. Se sentía como ser abrazado por un extraño, su tacto una violación que hizo que mi piel se erizara. Olía a colonia cara y a codicia. Sabina estaba justo detrás de él, dándome un beso en la mejilla. «Borrego, te ves maravilloso», gorjeó, con los ojos brillantes. «Ves, te dijimos que un poco de descanso era todo lo que necesitabas». Su mirada pasó de mí
y se fijó en la pila de carpetas sobre la mesa. Un parpadeo de pura y descarada avaricia. Estaba allí y se fue en un segundo, pero lo vi. Saludaron a Brunella con un aire casual, casi despectivo. «Brunella, me alegro de verte», dijo Patricio, ya moviéndose para tomar asiento. Para ellos, ella era simplemente la ayuda, la funcionaria legal que procesaba su ganancia inesperada. No tenían idea de que estaban mirando a la arquitecta de su ruina. Se sentaron al lado opuesto de la mesa, una imagen perfecta de una pareja feliz a punto de hacerse fabulosamente rica. Se tomaron de la mano, entrelazando sus dedos. Sabina no podía dejar de sonreír, sus ojos moviéndose continuamente entre mi rostro y las carpetas azules. Patricio se recostó en su silla, afectando un aire de mando casual, como si esta sala, esta mesa, esta fortuna ya fueran suyas. «Bueno», dijo, frotándose las manos, «el gran día, la firma del fideicomiso familiar Cabello. Tiene un buen sonido, ¿no es así, cariño?» «Suena a un legado», respondió Sabina, con voz suave y reverente. Los observé, como un científico observando un espécimen bajo un microscopio. Estudié sus expresiones, su lenguaje corporal, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaban del futuro, un futuro construido sobre mi muerte, un futuro que nunca llegaría a suceder. Una extraña especie de calma se asentó sobre mí. Sentí un profundo desapego, casi fuera del cuerpo. Estaba memorizando este momento, esta escena final y fugaz de su dichosa ignorancia. Esta era la última vez que los vería sonreír. Brunella, siempre profesional, les ofreció café o agua. Ambos aceptaron agua. Su emoción les daba sed. Mientras el asistente servía, Patricio ya estaba hablando de planes. «Estábamos pensando en un viaje a las islas griegas para celebrar», dijo, mirándome. «Deberías venir, papá. Te mereces unas verdaderas vacaciones». «Eso es muy considerado de tu parte, hijo», dije, con voz uniforme. La sala quedó en silencio cuando el asistente se fue. La pesada puerta se cerró tras ella con un aire de finalidad. El sonido pareció resonar en el espacio tranquilo. Era el sonido de una cerradura que gira, el sonido de la trampa que se activa. Brunella se sentó, con su postura perfecta, su expresión ilegible. Colocó sus manos planas sobre la mesa, enmarcando la pila de carpetas. Miró directamente a Patricio, luego a Sabina, su mirada manteniéndolos durante un largo e incómodo momento. La energía vertiginosa en la sala comenzó a agriarse, reemplazada por el primer indicio de inquietud. «Gracias a ambos por venir», comenzó, con su voz nítida y clara, cortando el silencio. «Antes de proceder a cualquier firma, hay algunos elementos preliminares en la agenda que necesitamos abordar». Su tono era puramente de negocios, pero la mirada en sus ojos era algo completamente diferente. Era la mirada de un depredador que sabe que la caza ya ha terminado. La sonrisa de Patricio vaciló, solo por un segundo. La mano de Sabina se apretó sobre la suya. El aire se volvió denso, pesado con verdades tácitas. La actuación había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. Brunella dejó que el silencio en la sala se extendiera durante un largo momento. Juntó sus manos sobre la mesa, su expresión tan tranquila e ilegible como una estatua de mármol. Patricio y Sabina se inquietaron, sus sonrisas triunfantes comenzando a parecer máscaras frágiles. «Gracias a ambos por venir», dijo de nuevo, con su voz cortando limpiamente a través de la tensión. «Como dije, hay algunos elementos preliminares que abordar antes de cualquier firma». Alcanzó la carpeta superior de la pila. El suave sonido de su apertura fue antinaturalmente fuerte en la sala tranquila. Deslizó un solo documento a través de la mesa pulida hacia ellos. Era el informe del laboratorio. «Artículo 1», declaró Brunella, con voz desprovista de emoción. «Este es un informe toxicológico de un laboratorio privado certificado realizado sobre una muestra recuperada de la mesa de su padre en el restaurante Grand View hace 2 semanas». Los ojos de Patricio se dirigieron hacia el papel. Su rostro se puso rígido. Brunella no necesitaba dejar que lo leyera. Ya conocía el contenido de memoria. Detalla una concentración de tartrato de metoprolol, aproximadamente 25 veces la dosis terapéutica estándar, una dosis que las notas del laboratorio indicarían, y cito, virtualmente, seguro que induciría un infarto de miocardio fatal en un paciente con antecedentes cardíacos conocidos del señor Cabello. Sabina miró el papel, luego a su marido, con la confusión luchando con el horror naciente en su rostro.
Patricio no la miró, no podía. Solo miró las palabras condenatorias en blanco y negro. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, Brunella ya había abierto la segunda carpeta. Artículo 2. Anunció, deslizando un grueso estado financiero a través de la mesa para aterrizar junto al primero. Este es un informe completo de su situación financiera actual, un resumen consolidado de todos los activos y pasivos. Hizo una pausa, dejándolos absorber la portada. Detalla 2 hipotecas morosas, múltiples embargos de vehículos pendientes y una deuda no garantizada combinada de $2.340.000. También señala que los procedimientos de ejecución hipotecaria de su casa estaban programados para comenzar el próximo mes. El color se fue del rostro de Sabina. El último de su brillo alegre se extinguió, reemplazado por una palidez enfermiza y pastosa. Su mano, que había estado descansando sobre la de Patricio, retrocedió como si se hubiera quemado. La fantasía se había evaporado. La fea realidad ahora estaba sentada sobre la mesa entre ellos. «Yo no entiendo», tartamudeó Sabina, mirándome. «¿Qué es esto?» Brunella la ignoró. Ya estaba abriendo la tercera carpeta. Artículo 3. Esta es una transcripción de una llamada telefónica realizada por usted, Sra. Cabello, a la Galería de Arte Holloway en Nueva York. Los ojos de Brunella, fríos y afilados como trozos de hielo, se fijaron en los de Sabina. Leyó de la página con un monótono plano: «Mi suegro, Borrego Cabello. Su salud ha empeorado. Está en camino de irse, me temo. Me ha encargado que me encargue de la disposición de la colección en silencio». Patricio finalmente miró a su esposa, su expresión una mezcla de incredulidad y acusación. Había sabido de la deuda, pero pude ver que esto era nuevo para él. Esta era su propia traición privada. Y finalmente, dijo Brunella bajando la voz, artículo 4. Abrió la última carpeta y deslizó el contenido sobre la creciente pila de evidencia. Una copia de un poder notarial médico falsificado archivado en el Hospital General Northwood hace 3 meses y un registro correspondiente de búsquedas en Internet realizadas desde teléfonos desechables para frases incluyendo, pero no limitado a, dosis letal de metoprolol y cómo fingir una muerte natural. Eso fue todo, la pieza final. La sala estaba completamente silenciosa. No había respiración, no había movimiento. Era el silencio de una tumba. Patricio y Sabina ya no eran personas. Eran estatuas de terror, sus rostros congelados en expresiones de puro y abyecto horror. El hermoso futuro que habían estado celebrando, hacía apenas unos minutos, había sido desmantelado sistemática y brutalmente ante sus propios ojos. Sabina encontró su voz primero, un susurro débil y tembloroso. Esto es un error. No lo hicimos. Yo no». Fue entonces cuando hablé. Mi voz no estaba enojada, no era fuerte. Estaba llena de un cansancio tan profundo que parecía succionar todo el aire de la sala. Miré directamente a mi hijo. «No habrá fideicomiso familiar, Patricio». La finalidad de mis palabras los golpeó como un golpe físico. El último y desesperado parpadeo de esperanza en sus ojos murió. Brunella tomó su señal. «Su padre tiene razón», dijo, retomando su tono profesional. «No hay ningún fideicomiso para que firmen, porque la disposición de los $58 millones ya ha sido finalizada». Dejó que esa declaración flotara en el aire por un momento. «La suma total ha sido transferida a un fideicomiso caritativo irrevocable recién creado. Se llama Fundación Alicia Cabello». Observé sus rostros mientras Brunella seguía retorciendo el cuchillo con fría precisión legal. El estatuto de la fundación es proporcionar subvenciones a jóvenes artistas emergentes y financiar santuarios de animales y esfuerzos de preservación de la vida silvestre, las 2 causas que más le importaban a tu madre en este mundo. Miró de uno a otro. Los documentos fueron firmados y registrados legalmente la semana pasada. La fundación ya está en funcionamiento. No tienen acceso. No tienen control, no verán un solo centavo. El colapso fue total. Sabina dejó escapar un sonido, un medio sollozo, medio jadeo. Patricio simplemente se quedó allí, roto, con su mundo demolido. Y entonces les expliqué su futuro. «Tienen 2 opciones», dije, con mi voz tan tranquila y firme como la mano de un cirujano. «Son las únicas 2 opciones que les quedan en este mundo, así que les sugiero que escuchen con atención. Opción 1. Terminamos esta reunión ahora mismo. Brunella hará una llamada al fiscal de distrito,
con quien tiene una relación de trabajo muy estrecha. Toda esta colección de pruebas estará en su escritorio dentro de 1 hora. Serán arrestados y acusados de conspiración, fraude e intento de asesinato. La evidencia es abrumadora. Ambos serán condenados, pasarán décadas en prisión. Sus vidas tal como las conocen terminarán. Les dejé imaginarlo. Las esposas, el juicio, la celda. Continué, existe la opción 2. Brunella deslizó un solo documento grueso a través de la mesa, seguido de un bolígrafo. Firman esto. Es un acuerdo legalmente vinculante e irrevocable. En él, renunciarán a todas y cada una de las futuras reclamaciones a mi patrimonio o al patrimonio de su madre. Cederán la escritura de su casa, cuyas hipotecas han sido pagadas en su totalidad por una sociedad holding, y el título ahora controlado por la fundación, a la Fundación Alicia Cabello. Empacarán una sola maleta cada uno y saldrán de esta oficina y de mi vida para siempre. Nunca se pondrán en contacto conmigo ni con nadie asociado conmigo nunca más. A cambio, terminé. No presentaré cargos. Esta evidencia, dije, gesticulando hacia la pila sobre la mesa, será colocada en una bóveda segura mantenida en custodia por esta firma. Si alguna vez violan los términos de este acuerdo de alguna manera, será entregada a las autoridades de inmediato. Tendrán su libertad, pero no tendrán nada más. Comenzarán de cero con nada más que la ropa que llevan puesta. Me recosté en mi silla. Brunella y yo no dijimos nada más. La elección era suya, ruina o prisión, borrado o extinción. El bolígrafo estaba sobre la mesa entre ellos, esperando. No hablaron, no tenían que hacerlo. La elección era entre una vida en ruinas y ninguna vida en absoluto. Observé cómo la mano de mi hijo, temblando ligeramente, alcanzaba el bolígrafo. No leyó el documento. Simplemente firmó su nombre en la línea que Brunella indicó. Su firma, una vez tan confiada, era ahora el garabato apenas legible de un hombre derrotado. Empujó los papeles hacia Sabina. Sus lágrimas cayeron en silencio sobre la página, manchando la tinta mientras agregaba su propio nombre a la rendición. Se levantaron, sus movimientos lentos y robóticos. No me miraron, no podían. Salieron de la sala de conferencias, dejando atrás su codicia, su ambición y todo su futuro. La pesada puerta se cerró tras ellos, y en el silencio que siguió, no sentí victoria, sino la profunda y silenciosa tristeza de un final necesario. Eso fue hace 3 meses. Las estaciones han cambiado. No estoy en mi casa grande y tranquila. Estoy de pie en una pequeña y luminosa galería de arte en el centro. El aire huele a pintura fresca y a posibilidades. Las paredes están cubiertas de lienzos audaces y vibrantes, obra de jóvenes artistas que están viendo sus sueños hacerse realidad por primera vez. Esta es la exposición inaugural financiada por la Fundación Alicia Cabello. Una joven con manchas de pintura en las manos y un fuego en los ojos está de pie junto a mí, explicando su obra. Es una explosión de color caótica y hermosa que me recuerda mucho a mi esposa. La estoy escuchando, realmente escuchando, y estoy sonriendo. Es una sonrisa genuina, una que llega a mis ojos. Se siente desconocida pero bienvenida. Solía pensar que un legado era algo que se transmitía, una antorcha de riqueza y activos entregada de una generación a la siguiente. Pasé toda mi vida construyendo algo para dárselo a mi hijo. Ahora veo que estaba equivocado. Un verdadero legado no es lo que dejas a tu familia, es lo que dejas en tu comunidad. Son las oportunidades que creas, el bien que pones en el mundo que seguirá creciendo mucho después de que tu nombre sea olvidado. Al quitarle una fortuna que mi hijo no se había ganado, le di lo único que mi dinero nunca podría comprarle: la oportunidad de construir una vida propia, una vida que tiene que construirse sobre el trabajo y el carácter, no sobre una herencia. Si aprovecha esa oportunidad es su elección, no la mía. Su historia es suya ahora. Pero lo más importante es que tomamos la cosa oscura y fea que su codicia había creado y la transformamos. Convertimos la traición de un hijo en la primera exposición de un artista. Convertimos el veneno en pintura. Convertimos una herencia potencial en una oportunidad real para cientos de personas que nunca conoceré. Al hacerlo, estoy honrando a mi esposa de una manera que la venta de su colección nunca podría haber hecho. Estoy manteniendo vivo su espíritu, no preservándolo en una casa silenciosa, sino dejando que impulse los sueños de otros. No encontré la paz en la venganza, la encontré en el propósito.
Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo.